Bueno, vamos a ir a la palabra del Señor. ¿Qué os parece? Yo quiero que vayamos a la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, al capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Vamos a estar leyendo a partir del versículo 16. Un texto que va a ser la base de todo lo que hoy vamos a estar hablando. Sabéis que cuando venimos a un lugar como este, un domingo, procuramos juntos alabar, glorificar, exaltar el nombre del Señor, pero también meditar en la palabra, porque la función de la palabra es edificarnos, servirnos de guía, de ayuda, para saber exactamente qué es lo que Dios quiere para con nosotros. Hoy aprovecho, mientras estás buscando Gálatas capítulo 5, verso 16, aprovecho para recordaros que también es un día de mucho gozo para esta congregación, porque hoy están en Barañáin, hermanos, reunidos allí los hermanos. Gloria a Dios, hemos podido ya. Hoy está el primer culto en Barañáin. Y por eso tú dices, hoy faltan hermanos. Claro que faltan hermanos. Hay un buen grupo, cerca de 40 hermanos ya están dando lugar allí en Barañáin para poder bendecir ese lugar donde también el Señor nos ha permitido estar. Así que también ora por Barañáin. Y aprovecho para decirte, esto no es, bueno, voy cuando quiero, donde quiero, como quiero. No, el local es más pequeño, mucho más reducido que este. Entonces, si no hay alguna razón justificada para que tú aparezcas por allí, entonces ni aparezcas. Lo entendemos, ¿no? Porque eso de, voy a ver qué tal, y te sientas, ¿sabes por qué? Porque estás ocupando una silla que la puede ocupar alguien de Barañáin al que queremos alcanzar con el Evangelio. Si vamos todos nosotros, ya ese lugar no sirve para nada, porque ya queda muy pequeño. Por eso dejamos que Dios trabaje allí y queremos priorizar ese trabajo. Así que ora también por la labor que estamos realizando para llegar con el Evangelio a toda Navarra. Amén. Entonces, tenéis ya la palabra allí en Gálatas, capítulo 5, verso 16. En adelante la palabra del Señor dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne, es decir, de la naturaleza humana, es contra el Espíritu de Dios. Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Las obras de la naturaleza humana son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y el apóstol Pablo dice, y cosas semejantes a esta, porque si no, la lista seguiría y tendríamos por lo menos el doble de Biblia que tenemos ahora. Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. No está diciendo os aconsejo, dice os amonesto. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, no llegarán a la eternidad. Y dice el verso 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, es paz, es paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne, es decir, su naturaleza humana, con sus pasiones y deseos. Y termina diciendo, si vivimos por el Espíritu,
andemos también por el Espíritu. Amén. Hasta aquí vamos a leer. Como ya muchos de vosotros sabéis, pero quiero explicarlo porque para aquellos que se están incorporando, no solamente hoy, sino que en estas semanas anteriores estáis aquí porque habéis llegado al centro cristiano, tenemos la costumbre de pedirle a Dios desde el principio de año que nos guíe. Decimos, Señor, en este año 2025 le preguntamos y le decimos, Señor, ¿qué quieres para nosotros? Hemos entendido de parte del Señor que lo que Dios quiere para nosotros es que nosotros seamos capaces de tener vidas sobrenaturales. Que tengamos una vida sobrenatural. Y una vida sobrenatural no es otra cosa que una vida influenciada constantemente por el Espíritu Santo de Dios. Estábamos analizando y pudimos entender y comprender que Jesús lo estaba anticipando con sus discípulos. Les dijo, a vosotros os conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, entonces vendrá el Espíritu Santo. Él será el que os va a guiar, Él os va a enseñar, Él os va a ayudar. El Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, no es un adorno. No es un adorno. Es Dios. Es Dios mismo que ha venido para morar en la vida de todos aquellos que hemos entendido, que hemos aceptado el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Un sacrificio que nos abrió una puerta que era imposible abrir por nosotros, por nuestros medios. Por eso el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas está explicando algo que es tremendamente importante. Porque los Gálatas, ellos habían empezado creyendo en Cristo, aceptando esa vida espiritual, pero ¿qué fue lo que pasó? Ellos empezaron a abandonar la vida espiritual y empezaron a inclinarse a una vida marcada más por la ley que por la gracia. Y la ley te dice lo que debes hacer, y cada vez que la ley te dice algo que debes hacer para agradar a Dios, hay un mensaje muy claro a través de la ley, y es que no puedes hacerlo. Por eso el pueblo de Israel recibió la ley para que fueran conscientes que por sus propios medios nunca podrían agradar a Dios y tener esa relación que Dios esperaba con su pueblo. Por eso a través de la ley de Dios, a través de los mandamientos, a través de esa ley, Dios expresa lo que Él considera que cada uno de nosotros debemos hacer y debemos vivir para tener esa relación y esa comunión correcta. Pero la ley nos demuestra a nosotros que no podemos. Y cuando la ley dice no mientas y has mentido, has quebrantado la ley. Y entonces eres culpable. Y ahí es donde empezamos a entender lo que implica el sacrificio de Jesús. Que Jesús vino a morir por todo el mundo para librar a todo el mundo del pecado, porque nadie podía librarse de ese condicionante de pecado que estaba en la naturaleza y que está en la naturaleza, y que si nosotros dejamos que fluya, ¿qué es lo que pasa? Manifiestas son las obras de la carne. Porque la ley hace alusión a las obras de la carne. Cuando la ley dice no mates, está diciendo porque hay una tendencia homicida en el corazón del ser humano. Porque cuando la ley dice no mientas, es porque tenemos la tendencia a mentir. Y esa realidad de la ley lo que hace es traer esclavitud. Esclavitud, ¿por qué? Porque esa responsabilidad de la ley trae esa frustración y nos esclaviza al punto de estar constantemente intentando hacer algo que no podemos. Por eso algunos llevan doble vida. Y son una cosa aquí en la iglesia y otra cosa en la calle. En la época de Jesús pasaba lo mismo. Los religiosos, escribas, fariseos, tenían una doble vida. Jesús llegó a decir que vosotros ponéis pesada carga sobre la gente que ni con un dedo tocáis. Les decían, no mientas, no. Y le ponían la ley y la gente quedaba cargado, pero ellos
ni con un dedo tocaban esa ley. Y entonces la palabra nos enseña, ¿es mala la ley? No, no es mala la ley. Pero Cristo vino a cumplir la ley. Cristo vino a cumplir la ley. Cristo vino a cumplir la ley. Y en la cruz del Calvario, Él pagó el precio que nosotros debíamos pagar, siendo justo. Es decir, habiendo cumplido la ley, siendo justo delante de Dios, el justo murió por los injustos. Por eso, a través de Cristo tenemos acceso directo a una vida nueva y diferente. No marcada y condicionada por lo que la ley nos dice, aunque la ley tiene vigencia, aunque la ley tiene ese peso, nosotros cuando vemos el mensaje del apóstol Pablo que les está diciendo, mirad, vosotros queréis volver a esclavizaros, es cosa vuestra. Pero esa esclavitud de la ley, esa esclavitud que vosotros queréis poneros sobre vuestro cuello como un yugo pesado, eso Jesús en la cruz del Calvario lo cargó sobre sí. Por eso ahora tenéis una alternativa. Y la alternativa es dejar que el Espíritu Santo de Dios condicione nuestras vidas para que seamos capaces de tomar las decisiones oportunas, las decisiones adecuadas, las decisiones que agradan a Dios. ¿Para qué? Para que cada vez que nosotros tenemos que enfrentarnos al día a día en base a la debilidad de nuestra naturaleza humana, no tengamos excusa alguna para decirle a Dios, ay Señor, yo lo hubiera hecho, yo lo quería, yo lo anhelaba, pero no pude. El Señor viene y dice, para eso te he dado al Espíritu Santo de Dios. Para que donde tú no puedes, dejes que Él obre, que Él trabaje y que Él ministre. Por eso habla del fruto del Espíritu. Y habla de la acción de la naturaleza humana y de la acción del Espíritu. Están chocando constantemente. Hay un conflicto. Por un lado, nuestra naturaleza humana nos tira. ¿Por qué? Porque el pecado, aunque ha sido perdonado, todavía no hemos sido restaurados totalmente. Un día seremos restaurados, hermanos, a la semejanza de Cristo, dice la palabra en 1 Corintios capítulo 15. Y un día, Señor, el Señor cambiará nuestra presencia, nuestra esencia, todo. Y ya no habrá llanto, ya no habrá dolor, ya el pecado no se enseñoreará de nosotros, porque aún aquel que tiene la potestad sobre el pecador, que ese es el diablo, será vencido. Gloria a Dios, esa es la esperanza a la que Dios nos ha llamado. Por eso cuando miramos adelante decimos, Señor, gracias, porque aunque hoy estoy viendo la misericordia, el amor, el poder tuyo, hay algo que viene que es mejor, muchísimo mejor, y la eternidad es hacia donde tenemos que apuntar. Amén. Y Dios sabe de nuestra necesidad. Por eso Él no improvisa y dice, os conviene, dijo Jesús, que yo me vaya, porque cuando venga el Espíritu Santo de Dios, Él os guiará a toda la verdad. Él va a tomar de lo mío y os lo hará saber. Y eso es lo que el Espíritu Santo de Dios quiere hacer. Porque cuando el Espíritu Santo de Dios lo hace, convierte, transforma la vida de cada uno de nosotros en una vida ejemplar, en una vida que sirve como testimonio de lo que Dios puede hacer, una vida que sirve como ejemplo de lo que Dios puede manifestar y guiar. ¿Sabéis por qué? Porque ya no es por nuestros méritos, sino por los méritos de Jesucristo de Nazaret. Y no tenemos excusa. No tenemos excusa para decirle a Dios, ay Señor, domingo pasado escuchábamos acerca de entrar en el plan y demás. No tenemos excusa. Claro que somos limitados y demás. Algunos se justifican en ello. Pero yo quiero hoy que profundicemos un poquito en esto. Porque si hay algo que yo quiero que te quede claro hoy, es que tienes que aprender, tienes que dejar que el Espíritu Santo de Dios fluya en tu vida, ojo, mediante el fruto del Espíritu. ¿Por qué aclaro esto? Porque no hay mucho conflicto ni problema
a la hora de acudir al Espíritu Santo de Dios para que haga un milagro? Estamos sin trabajo y le pedimos a Dios, Dios, ayúdanos, ábrenos puertas. Señor, dame capacidad para poder trabajar. Quiero y necesito trabajar. Y Dios hace milagros. Algunos se quedan sorprendidos y dicen, yo sabiendo lo que sé y siendo lo que soy, Dios me ha dado un puesto de trabajo que es una bendición. Esa es la fe. El Espíritu Santo de Dios se manifiesta poderosamente a través de sanidades, a través de restauraciones. Madres que han dicho, ay, encontré a mi niño enfermo y yo creí lo que dice la palabra, que por sus llagas hemos sido sanados. Y yo he orado, he clamado y mi niño ha sido sanado, la fiebre desapareció. Gloria a Dios por todo ello. Amén. Ese es el poder de Dios manifestándose, pero es una cuestión puntual. Porque cuando no necesitas nada, es difícil estar acudiendo al Espíritu Santo de continuo. Por eso el fruto del Espíritu Santo es una faceta que algunos no quieren tener en cuenta. Porque el fruto del Espíritu Santo es la manifestación del Espíritu Santo de Dios que está en nosotros, pero de una forma determinada. No a través del poder que necesitamos, no a través de esa respuesta a las circunstancias difíciles que estamos teniendo, sino a través de una constante influencia, y quiero que me escuches bien todo esto, influencia en nuestra persona para poder ser lo que Dios quiere que nosotros seamos. Y hablo de influencia, porque el Espíritu Santo de Dios se sujeta a ti. Esto es lo que Dios ha establecido. Algunos dicen, yo no sé por qué, si el Espíritu Santo de Dios está en mí, ¿por qué sigo teniendo el mismo carácter? Por una razón muy sencilla. Y te la voy a decir dentro de un rato. Porque esto es así. Debemos dejar que el Espíritu Santo de Dios fluya en nuestra vida mediante su fruto. ¿Me estás entendiendo? Debemos dejar que el Espíritu Santo de Dios se manifieste en nuestra vida a través de su fruto, no del nuestro, sino de su fruto, que como hemos leído hace un momento, tiene una serie de facetas. No son frutos, es un solo fruto que se manifiesta de diferentes formas y diferentes maneras. Y claro, nosotros decimos, bien, pero a ver, tampoco me ha ido tan mal en la vida de esta forma. Yo quiero darte dos razones para que tú entiendas la importancia de esta declaración que estoy dando ahora. Porque claro, no encontrar razón de ser de todo lo que tenemos que hacer nos lleva a no darle importancia. Pues la razón por la cual debemos dejar que el Espíritu Santo de Dios fluya en nosotros y a través de nosotros mediante su fruto, la encontramos respondiendo a dos preguntas básicas. Una de ellas es, ¿por qué? ¿Por qué necesitamos que el fruto se manifieste? ¿Por qué necesitamos no solamente que el poder de Dios, que la presencia de Dios, que los milagros se manifiesten, y también necesitamos el fruto? ¿Y a qué fruto nos referimos? A lo que dice el verso 22. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es decir, no hay ley, porque cuando el Espíritu Santo influencia nuestra vida, entonces no es por lo que la ley dice, es por lo que el Espíritu dice a través de nuestro corazón. Y entonces, claro, ¿por qué debemos dejar esto? Y hay dos razones fundamentales. La primera de ellas es porque cuando el Espíritu Santo fluye a través de su fruto, nosotros podemos mostrar a Jesucristo de Nazaret en nosotros y a través de nosotros. Escúchame bien.
Dice la palabra que nosotros somos la sal de este mundo, somos la luz de este mundo, de esta tierra. La luz tiene que resplandecer en medio de las tinieblas. Pero si nosotros somos exactamente igual que el resto del mundo, ¿dónde está la diferencia? Cuando nosotros mostramos el carácter de Cristo, la personalidad de Cristo en nosotros y a través de nosotros, entonces eso llama mucho la atención. Y ahí empieza el fruto a ayudarnos a esa realidad. Cuando Jesús anduvo en su ministerio en Israel, en su época, hace ya más de 2000 años atrás, la gente se sorprendía porque Jesús lo que decía, lo hacía. Se sorprendía porque era diferente a los demás. El mensaje de Jesús, que venía directamente de Dios, fue revolucionario. ¿Por qué? Porque, por poner un ejemplo a los judíos, ellos habían recibido a través de la ley ojo por ojo, diente por diente. El que te mata una oveja, tú tienes derecho a matarle una. Porque si lo hizo y si no, haber evitado eso. Pero viene Jesús y dice, no, así ya, esto lo vamos a ampliar. No es el ojo por ojo, diente por diente, sino que todo lo que vosotros queráis que los hombres hagan con vosotros, fijaos, la ley dice, todo lo que los hombres hagan contra vosotros, vosotros podéis cobrarlo, ojo por ojo, diente por diente. Viene Jesús y dice, no, yo quiero que vosotros vayáis un paso más allá. Lo que tú quieras que los hombres hagan contigo, eso es lo que tú tienes que hacer para con ellos. ¿Tú quieres que te amen? Pregunto, ¿a ti te gusta que te amen? Entonces tienes que amar primero. ¿A ti te gusta que te perdonen cuando metes la pata? Pregunto. Uy, qué poquitos amenes. ¿Qué eres, de los que te gusta que te peguen latigazos cuando has metido la pata o algo? Yo estoy dispuesto, tenemos unos mujeres, y si no, por ahí lo he visto a Ricardo. Sí, tú, Ricardo, que tiene como, es enorme, que a ese le damos un látigo y bueno, cambias de actitud rápido. Todos queremos que la gente nos trate de una forma determinada, ¿sí? Pero viene Jesús y dice, vale, ¿cómo quieres que te traten a ti? Tú tienes que tratar así a la gente. Y ahí viene la frustración porque no puedo. Y viene el apóstol Pablo y dice, sí podéis, porque el fruto del Espíritu de Dios se manifiesta para esta realidad. Para que esto que vosotros no podéis, vosotros podáis alcanzarlo y vivirlo. Dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. El que permanece en Jesús, en Él, debe andar como Él anduvo. Es una declaración contundente. Por eso cuando el Espíritu Santo de Dios, que es la tercera persona de la Trinidad, empieza a condicionar nuestra vida, lo que la gente ve en nosotros es aquello que Jesús haría si Él estuviera aquí en carne y hueso. Somos embajadores de Él y lo que nosotros hacemos acerca al mundo a Cristo o le aleja. ¿Cuántas veces hemos escuchado que me invitas a la iglesia? Yo conocí a uno que era peor que los más impíos que yo he conocido. Y a mí cuando me dicen eso, sí, pero tú habrás conocido uno. Yo conozco cientos que son gente que ama a Dios y que son un buen testimonio. Tienen una vida ejemplar. Significa andar como Él anduvo, que quien afirma tener una relación con Él debe vivir una vida que refleje el carácter y las acciones de Jesús. ¿Cuántos de los que estáis aquí habéis aceptado a Jesús en vuestro corazón? ¿Cuántos? Levantad vuestra mano, arriba, eso, amén. Bien. Y entonces, si tú estás en Él, tienes que andar como Él anduvo. Y ahí empieza la confrontación, pero también viene la respuesta. El Espíritu Santo de Dios está para influenciar nuestra vida, condicionarnos. Y digo influenciar y condicionarnos porque aquí viene el segundo aspecto que tiene que ver el por qué nosotros. Porque cuando Él influencia y condiciona nuestra vida,
nos ayuda a tomar decisiones, condiciona nuestra vida porque nos ayuda a tomar decisiones como Jesús las hubiera tomado. Cuando te guía la naturaleza humana, las decisiones tuyas son conforme a eso. Como por ejemplo, dice, el fruto del Espíritu es amor. ¿A que no es lo mismo tratar con amor a tratar sin el amor de Dios? Cuando te hacen algo, ¿qué actitud tienes? ¿Qué sientes en tu corazón? ¿Cuál es la realidad que tú tienes en tu vida? ¿Cómo reaccionas? Este me la va a pagar, lo perdono pero no olvido. ¿No? Son frases típicas. Menos mal que tenemos un lugar amplio porque así yo me siento en una punta y el otro que se siente en la otra. Y así no me tengo que saludar al que tengo a mi lado. La falta de perdón. Todas estas cuestiones parece que no, pero son condicionadas por el fruto. Porque hermanos, no es lo mismo relacionarse con amor que sin él. No es lo mismo pasar pruebas gozosos que sin gozo. Algunos viven amargaditos de la vida. Y uno les pregunta, ¿y qué te pasa? ¡Ay, se me quebró la uña! Y uno dice, madre mía, tú le ves la cara y parece que le han matado a la familia, yo qué sé. Y es que se la quebró. Están constantemente hundidos, agobiados, deprimidos, porque han perdido el gozo de la salvación. Todo es una carga. Venga, hermanos, vamos al culto. ¡Oh, el culto! ¡Oh, el culto! Sí, vamos a relacionarnos con los hermanos, vamos a bendecirnos. ¡Oh, qué pesadez! Que sepas que yo no aguanto a todos. Esa es la realidad de algunos. Y cuando llegan las pruebas, cuando tenemos gozo en el corazón, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Por eso es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu de Dios manifestado en nosotros es nuestra fortaleza. No es lo mismo tener paz en medio de los conflictos a no tenerla. Cuando estás viviendo a lo mejor una situación familiar conflictiva, te da gana de coger también. Iba a decir algunas cosas, pero no quiero dar ideas. No cogemos nada. Pero cuando te están atacando, se están metiendo contigo, están insistiendo ahí, que tratan de hundirte y demás, no es lo mismo tener paz en el corazón y ser pacificador, no pacifista. El pacifista quiere lograr la paz a la fuerza. El pacificador condiciona la situación con sus decisiones y con su actitud. Hay una diferencia muy grande. Dos no discuten si uno no quiere. ¿Es así o no es así? Es que me saca de quicio. Necesitas paz en el corazón. Ay, Dios, yo se la pido, yo se la pido. Deja que el Espíritu Santo de Dios fluya, porque ese es el fruto del Espíritu Santo de Dios. Algunos están a codazos limpios. Escucha, escucha, escucha. Y así, soportar las pruebas con paciencia no es lo mismo que sin ella. Cuando hablamos de la benignidad, en otras traducciones habla de amabilidad. Ser tosco, difícil de soportar. Hay gente que dice, no, yo soy sincero. Y le ven a la cara y dice, qué feo eres. Y ofenden. Ojo, no quitamos que sea cierto, pero ¿para qué dices eso? A que el Espíritu Santo, si te hubiera influenciado con benignidad, tú dices, bueno, pobrecito, es feo, pero tiene un alma. Y Dios sana el alma. Y la carne será, ¿verdad? Quedará aquí y seremos transformados. Yo qué sé. No. Pero claro, cuando no está eso, no hay benignidad, manifestamos, somos toscos, somos groseros, maleducados. Si no le gusta, ahí tiene la puerta. Pero ¿quién eres tú? Como Jesús te tratara así. La benignidad de Jesús cuando te ve y dice, ay, qué torpecico es mi niño. Pero no voy a traer juicio. No voy a dejar que caiga un rayo, ni que le caiga un altavoz de esto en la cabeza. Voy a
voy a ser benigno, voy a tener paciencia con él, voy a seguir insistiendo, invirtiendo, porque yo he muerto en la cruz del Calvario para que ninguno se pierda, para que todos procedan al arrepentimiento. Y eso es el poder del mensaje y del sacrificio de Jesús en relación al Evangelio. Y así es. ¿Por qué necesitamos? Bueno, por dos razones. Como dije recién, porque necesitamos mostrar a Cristo en nosotros y a través de nosotros. Y también porque para conducirnos en la vida necesitamos tomar decisiones acertadas. No podemos ir por la vida moviéndonos conforme a lo que nuestra carne, nuestra naturaleza humana, corrompida, pervertida, trastocada por las experiencias de la vida, hagan en nosotros o condicionen. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo de Dios nos condicione y que el fruto nos esté constantemente diciendo: tienes libertad para hacerlo, pero yo no lo haría. Tienes libertad para tratarle mal, pero yo no lo haría. Tienes libertad porque somos libres para tomar decisiones. Pero cuando el Espíritu influye, ¿qué diferencia? Entonces esa es la primera pregunta. ¿Por qué necesitamos que el fruto? Y bueno, ya lo hemos explicado. Ahora, la segunda pregunta, que es la clave, ¿qué debemos hacer entonces para que el fruto se manifieste? Porque yo ya tengo claro que el fruto es un beneficio. Ahora, y yo digo, yo quiero que el fruto del Espíritu Santo se manifieste. Y bueno, el apóstol Pablo lo explica en el capítulo 5 a los Gálatas. Él dice en el verso 16 y 17, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Insisto, andad en el Espíritu y no satisfagáis. No se puede andar en el Espíritu satisfaciendo los deseos de la carne. O andas en el Espíritu o satisfaces los deseos de la carne. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? Porque el deseo de la carne, si tú lo satisfaces, va en contra del Espíritu. Y el deseo del Espíritu va en contra de tu naturaleza humana. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Algunos viven en un constante conflicto interior y nunca dan un paso porque no pueden. No han resuelto el conflicto. Y entonces la clave es andar en el Espíritu. Esto significa estar bajo la guía constante del Espíritu Santo de Dios. Es dejarle al Espíritu Santo de Dios que tome control y que nos ayude a ver y a entender lo que debemos hacer y cómo debemos hacerlo en nuestra vida. Es dejar que el fruto se manifieste para que dentro de esa guía nosotros podamos andar, vivir en el Espíritu, que podamos estar constantemente siendo guiados por el poder del Espíritu Santo y manifestando su fruto en nosotros. Y la única forma de poder hacerlo es teniendo relación con Dios, no relación con los hermanos que vienen el domingo a la iglesia. Eso puede añadir, sumar o puede restar, porque según con quién te juntes, así son las cosas. Y las puertas aquí están abiertas para todos. Y a mí no me vale la excusa de decir, ay, pero yo me fié del hermano Andrés y el hermano Andrés me falló. Amén. Usted tendría que haberse fiado de Dios. Y ahora estoy tan ofendido que no voy a venir más mientras siga viniendo el hermano Andrés. Pues que sepa que no lo vamos a matar al hermano Andrés. Porque usted tendría que haber aprendido a andar en el Espíritu, no andar en el hermano Andrés. Y algunos van así. Consideran la palabra del pastor, para lo que no lo sepáis, yo soy el pastor. Más importante que la voz del Espíritu Santo o la revelación de la palabra. Algunos están tan desesperados para hablar conmigo que no damos abasto y están los responsables de discipulado ayudando, bendiciendo. Gloria a Dios por el trabajo de ellos. Pero ¿sabéis qué pasa? No llegamos a todo. El que sí llega a todo es el Espíritu Santo de Dios. Y si tú no tienes relación con Él, ¿cómo vas a saber cuando Él te está hablando? ¿Cómo vas a entender cuando Él te está diciendo lo que debes hacer y lo que no debes hacer?
¿Cómo vas a escuchar e interpretar y también conocer esa voz que te dice esto sí y esto no? ¿Cómo lo vas a hacer? Es imposible. Tienes que pasar tiempo con Dios. Tiempo con Dios. Tiempo no solamente con Dios en oración, en clamor, sino también tiempo con Dios en el contexto que Él establece. Cuando dice la palabra, no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. Algunos piensan, mira, Dios está en todas partes, está en mi casa. Sí, pero para eso Dios dio nacimiento a la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque Dios también se manifiesta a través de los hermanos que tenemos a nuestro lado. Para todo, no solamente para lo bueno. Ay, qué bendición es tener al hermano Andrés a mi lado. Ay, qué bendición, cómo alaba, cómo adora. Es que cuando se te pone al lado un hermano que te saca la carne, ¿no? Que tú te da ganas de cogerlo del cogote. Bueno, a ver, yo sé que aquí nunca ha pasado, ¿vale? Ahí el Señor te está diciendo, ¿ves? Tienes un problema que tienes que aprender a solucionarlo. Por eso es importante, es muy importante, hermanos, no dejar que nuestra naturaleza humana, nuestra carne, se imponga. No podemos dejar eso. Andad en el Espíritu, no andéis en la carne. No son complementarios. No se puede andar en base a tus deseos carnales y en base a los deseos de Dios. No se puede. No es a medias tintas. Mirad, yo tengo aquí, y suelo dar este ejemplo, pero claro, yo tengo aquí un botellín de agua que yo tengo toda la confianza de poder beberla. ¿Sabéis por qué? Porque yo la abrí a esta botella, venía rellenita, tal, y tengo la garantía de que es agua. Además, yo la rellené a esta botella en un momento determinado. Gloria a Dios. Yo sé de dónde viene el agua, lo que hay y demás. Pero si esta agua tuviera, no sé, vamos a poner un 1% de veneno, ¿tú la beberías? Este es el concepto que algunos tienen. Pero pastor, 99% de mí está aquí, pero hay un 1%. Pero ese 1% es el que contamina, condiciona y perjudica nuestra vida. No es a medias tintas. O el Espíritu de Dios nos guía, fluye, o no podemos decir, bueno, yo soy medio creyente y medio mundano. ¿A qué no? ¿Hay alguien que se siente así? O eres o no eres, o somos o no somos. Y este es el reto que el Señor nos pone. Yo os he provisto al Espíritu Santo para que vosotros seáis capaces de tener vidas ejemplares, es decir, vidas que sirvan de ejemplo a los que tenéis a vuestro lado y también cerca y lejos. Eso es lo que Dios quiere. Por eso no podemos dejar. Lo primero que tenemos que hacer, no dejemos que nuestra naturaleza, que nuestra carne se imponga. Segundo, tenemos que decidir ser guiados por el Espíritu. ¿Por qué hago hincapié en esto? Dice aquí en el verso 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Cómo si sois guiados por el Espíritu? A mí me gustaría, me encantaría que aquí dijera, es que no tienes alternativa, has aceptado a Cristo, el Espíritu Santo te va a guiar. Me encantaría porque me quita un montón de problemas en mi vida. Pero me dice, tú tienes libertad, existe la posibilidad de ser guiado o no. Pero si tú decides ser guiado, entonces el Espíritu te va a guiar. Y esta es la segunda decisión que nosotros tenemos que tomar. El segundo paso es decidir ser guiados por el Espíritu. Esto implica un acto de la fe voluntario. Cuando tú le crees y dices, Señor, estoy harto, estoy cansado de vivir hasta aquí, estoy cansado del fracaso, estoy harta de toda la vida ser una continua promesa y no manifestar lo que Dios quiere en mi vida, entonces, Señor, hasta aquí ha llegado. Yo me decido a andar en el Espíritu. Yo decido que tú condiciones, que tú guíes mi vida, porque cuando tú lo hagas, entonces el fruto fluirá y podré tomar las decisiones no conforme mi naturaleza, sino conforme el poder de Dios y el fruto del Espíritu. Y tercero, porque no basta, hermanos, con no dejar que la carne, querer, tener, tomar la decisión
de que el Espíritu fluya, decidir ser guiados, es necesario darle lugar en todos los momentos de nuestra vida, aún en los menos necesarios, entre comillas. Porque esos momentos que aparentemente son los menos necesarios son los que realmente pueden marcar nuestra vida. Cuando nuestras cosas van bien, parece ser como que, bueno, la bendición de Dios está y no tengo mucha necesidad de que Dios intervenga. Siempre cuando se tuercen las cosas. Por eso dice en Gálatas 5, 24, 25, pero los que son de Cristo, ¿cuántos de los que aquí estáis sois de Cristo? Es decir, le habéis dicho, Señor, doy mi vida, te doy mi vida, te entrego mi vida. Esa expresión que nosotros usamos, ¿has entregado tu vida a Jesús? Esto significa, Señor, yo te doy mi vida para que tú mandes. Bueno, los que son de Cristo, que sepáis que no hay otra forma de ser de Cristo si no habéis crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Los que sois de Cristo, habéis crucificado. ¿Sabéis qué significa esto? Que el Señor nos dice, tú tienes la decisión en tu vida. Eres tú el que toma la decisión de lo que quieres para tu vida o de lo que no quieres para tu vida. Y esa es la relación y la realidad de muchos que saben, lo que tienen en la cabeza. Conocimiento, teología, entendimiento. Pero a la hora de sus vidas no hay un reflejo real de quién es Dios y de lo que Dios está haciendo en ellos. Seguir a Cristo implica, hermanos, morir a uno mismo. Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Negarse a sí mismo, ¿qué más? Tomar su cruz y seguirle. Y esto es una constante decisión. No es suficiente con que hace 15 años lo hayas hecho. Hoy tendrías que haberlo hecho. Hoy te tendrías que haber levantado por la mañana y haber dicho, bueno, Señor, yo tengo delante de mí dos caminos, el bien o el mal. Yo puedo andar en el espíritu o andar en la carne. Señor, yo puedo vivir bajo tu influencia o bajo la influencia de lo que a mí me parece y de lo que yo quiero. Entonces, Señor, yo decido que mandes tú en mi vida. Yo decido que seas tú el que controle mi corazón. Yo decido, Señor, que seas tú el que me influya para ser lo que tú quieres que yo sea. ¿Os dais cuenta de la importancia del fruto? En definitiva, y mientras van subiendo los hermanos de la alabanza, Dios tiene la capacidad de influir. El Espíritu Santo de Dios es Dios mismo que puede influirnos desde adentro. Él puede transformar nuestras vidas en todo momento. Él puede hacer que nosotros seamos personas referentes para otros. Yo he escuchado muchas veces, llevo muchos años en los caminos del Señor, y yo he escuchado muchas veces esta expresión, ay hermano, a mí no me mire, mire a Cristo. No, a mí no me mire, mire a Cristo. Y yo digo, amén, mírelo a Cristo en un aspecto, en la salvación. Porque a mí la palabra me dice que el único que puede salvar la vida se llama Jesucristo de Nazaret. Amén. Yo no te puedo dar salvación. La iglesia no te puede dar salvación. Nadie puede hacer que tú seas un hijo de Dios porque eso es potestad pura y exclusivamente de Dios. Amén. Pero a mí la palabra me enseña que tú y yo debemos ser un ejemplo, un punto de referencia. El apóstol Pablo llegó a decir en Filipenses capítulo 3, verso 17, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Qué arriesgado, ¿verdad? Sed imitadores de mí y tened en cuenta a los que se conducen según el ejemplo. El apóstol había recibido directamente de Dios lo que debía ser, cómo debía ser. Y el apóstol le dice,
Cristo os da la salvación. Cristo os da, ha ganado en la cruz del Calvario lo necesario para el perdón de vuestros pecados. Pero una vez que lo has hecho, tienes que decidir andar en el Espíritu. Pero te voy a decir algo. ¿No sabes cómo se anda el Espíritu? Mírame. Mira mi ejemplo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Cuando como padre le decimos a nuestros hijos: hijo, usted no tiene que ser violento en el colegio, pero a ti, lo primero que te sale cuando te enfadas con la esposa es un grito o una voz alta delante de tu hijo dice: muy bien, está muy bien lo que me dices, bueno el consejo, pero el ejemplo me está diciendo otra cosa. Cuando eres capaz de mover cielo y tierra para hacer un aniversario, para que todo el mundo se entere a través de las redes que has cumplido, los años que has cumplido y demás, pero en el día a día eres una tortura para tu esposo o para tu esposa, tus hijos están viendo ese ejemplo y ese ejemplo es el que marca, porque los ejemplos enseñan mucho más que 1000 lecciones bíblicas. Y el ejemplo está basado en nuestras acciones. Y es muy fácil decirle a los demás lo que tienen que hacer. Pero lo difícil realmente es mostrar a través de nuestra vida, con nuestras decisiones, que lo que estamos diciendo, nosotros también lo vivimos. ¿Sabéis cómo se llama eso? Coherencia. Coherencia. De allí la importancia del testimonio. El apóstol Pablo era alguien movido por el fruto del Espíritu. Sí. Él llegó a decir en un momento determinado a los corintios: mirá, vosotros tenéis libertad para hacer de todo, pero tened en cuenta que no todo os conviene. Y no os conviene muchas cosas espiritualmente, y otras no os conviene porque el testimonio vuestro se ensucia. El apóstol llegó en un momento determinado a decir: a ver, cuando estaba ahí el conflicto también a los corintios, con los corintios, ¿qué hacemos? ¿Comemos sacrificado a los ídolos o no? Y dice el apóstol Pablo: mirad, yo creo, tengo fe para creer que cuando yo oro por los alimentos Dios lo bendice, pero no pienso en mí, no voy a comer lo sacrificado a los ídolos por mí, lo voy a hacer pensando en el débil en la fe. Y dice Pablo: ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si yo tan tranquilamente, haciendo uso de mi autoridad y de mi conocimiento espiritual y de mi libertad en Cristo, me ve uno que es débil comiendo lo sacrificado a los ídolos? Por eso cuando decimos: mira, si tú no tienes problema con el alcohol, cuando invites a alguien, asegúrate de que tampoco lo tienes, porque a lo mejor le invitas a comer y le pones ahí un vino y le estás haciendo tropiezo. Y uno dice: pero yo tengo libertad, eso es problema de él. No, hermano, no, eso es lo que hace el fruto. Por amor no voy a hacer nada que pueda comprometer tu vida. Claro que tengo libertad de hacerlo, claro que puedo hacer cosas, yo tengo libertad de hacer, pero hermanos, esto es así. Yo por amor al que me está viendo, al débil. Ese es el condicionante del fruto. Y algunos dicen: es que yo no tengo por qué andar viviendo a costa de los demás. Sí, hermano, sí, porque Dios te ha puesto como referente tal vez para aquel que recién está conociendo los caminos del Señor, y que cuando te ve ahí orar, clamar y demás es maravilloso, pero cuando te ve en la calle conduciendo y alguien se te cruza y empieza a gritar y demás, y dice: el hermanito se le fue la oración. Estoy hablando de cosas cotidianas, ¿no? O en el trabajo, aquí, los ujieres, yo los veo maravillosos, son serviciales. Hermano, necesito un pañuelo. Sí, pastor, y ella. Pero luego en el trabajo son malos trabajadores. Y de repente aparece el jefe aquí, porque viene a seguir a Cristo. Y dice: ahí va. Qué diferente este empleado mío. ¿Y cuánto le pagáis vosotros para que haga esto? No, es voluntario. O sea que voluntariamente. Yo ni pagándole. Es así. Por eso el fruto nos condiciona para tomar decisiones. Y el fruto nos hace ejemplos.
nos convierte en referentes. Dice el apóstol en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Hemos leído en otro momento, el que dice que permanece en Él tiene que andar como Él anduvo. Y dice Pablo, yo tengo relación con Cristo. Lo que Cristo hace en mi vida. Y Él mismo reconocía que no siempre hacía el bien que quería, sino el mal que no quería. Eso hacía a veces, pero Él acudía a Jesucristo de Nazaret. Y cada vez que tenía la oportunidad de ser luz, de bendecir a otros, Él se convertía en un ejemplo. ¿Sabes qué? En una vida de referencia, en un ejemplo para los demás. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios. No caigamos en la hipocresía de decirles a los demás lo que deben hacer, cuando nosotros ni con un dedo estamos dispuestos a mover la carga que le vamos a poner a los demás. Dejemos que el Espíritu Santo de Dios nos ayude, porque para eso ha venido el Espíritu Santo de Dios, gloria a Dios. Para eso ha venido el Espíritu Santo de Dios, gloria a Dios, ¿no? Gloria a Dios. Él ha dicho, mira, te conviene porque cuando yo me vaya vendrá otro consolador. Él estará contigo todos los días. Él te va a acompañar. Cuando te levantes por la mañana estarás ahí. Él estará. Cuando te tengas que desarrollar durante todo el día, Él estará. Cuando vayas a la noche a dormir, Él estará. Y entonces uno dice, amén, gloria a Dios. Entonces, ¿cómo se manifiesta el Espíritu? ¿A través del poder solamente? No es solamente a través del poder, es a través del fruto. El fruto. Y Dios lo quiere hacer en medio nuestro. Por eso, dejemos que el Espíritu Santo de Dios fluya a través de su fruto. Vamos a ponernos en pie. Yo quiero que nosotros seamos capaces de tomar decisiones basadas en la convicción, en la fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios, no en tu emocionalidad de decir, sí, yo lo quiero. Mira, si no estás dispuesto a dejar que el Espíritu Santo de Dios obre en tu vida y condicione tu vida, entonces no digas nada, porque no funciona. Esto no es una manifestación de emoción, esto es una manifestación de la voluntad, cuando entendemos que lo que Dios ofrece es lo que nosotros necesitamos. Entonces yo quiero hoy orar por aquellos que son conscientes que el Espíritu Santo de Dios no les está, a través del fruto, condicionando, influyendo. Más que condicionar, sino influir. Que no están andando en el Espíritu, que están moviéndose más por su naturaleza, es decir, por lo que quieren, por lo que anhelan, por lo que buscan, aunque pueda aparentemente ser muy bueno. Si no glorifica a Dios, entonces yo no lo quiero. Ese es el listón. Si todo lo que tú haces glorifica a Dios, el que te ve da gracias a Dios por lo que haces, entonces eso es bueno y agradable al Señor. Pero si no, despójate de eso. Decídete a caminar en esa realidad. Y si tú estás aquí y tú dices, es cierto, yo tengo una vida que tiene que ver con una cierta espiritualidad, me muevo dentro de unas ciertas pautas que tienen que ver con la religión y me traen cierta satisfacción, amén, gloria a Dios. Pero eso no es a lo que Cristo vino cuando Él murió en la cruz del Calvario. Vino a que seamos vidas referentes, ejemplares. Que el que te vea diga, ¡buah! Realmente Cristo está aquí. No porque hayas dejado de beber nada más, eso es lo más visible, sino porque en el día a día, el fruto, el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, se manifiestan de constante porque tú has decidido dejar que así sea en tu vida. Amén. Evangelismo septiembre de 2025.
Este mes salimos a compartir el Evangelio en las calles. Todos los sábados a las 6:30 de la tarde. Próximas fechas y lugares. Sábado 6 de septiembre. En Carlos III, frente al Monumento al Encierro. Sábado 13 de septiembre. En Carlos III, frente al Monumento al Encierro. Y en Barañáin, en la Plaza de los Tilos. Ven con nosotros. Ora, comparte y lleva el mensaje de salvación. Hay solución. Nos alegra que hayas conectado con nosotros. No olvides que si necesitas oración, hablar con alguien o algún tipo de ayuda, llámanos o envíanos un WhatsApp a los números que aparecen en pantalla. O si lo prefieres, escríbenos. Estamos para ayudarte.